buenas noches. Transmitimos desde radiointernacional.tv en el programa La Tertulia de Radio Internacional. Tenemos con nosotros dos personas, amigas, importantes personas que conocen todos los problemas, o por lo menos la mayor parte de los problemas que aquejan a España en general y a Castilla y León en particular. En especial lo que se viene a llamar la España vacía o vaciada. A mí personalmente me gusta más hablar de la España vacía. Son Cándido Abril, él quiere que digamos que es director de la Universidad Popular de Palencia, aunque director tiene consigo la palabra rector, pero él parece que en su humildad le gusta más ser director de la Universidad Popular. Él nos hablará de esa importante institución en una provincia española cuya capital, Palencia, tiene, si no me equivoco, alrededor de 75.000 habitantes. La otra persona que está con nosotros es Ignacio Sánchez Franco, alcalde de un pueblecito precioso de la provincia de Valladolid que se llama Villalán de Campos, tierra de campos, pero que tiene también, si no me equivoco, y cito de memoria, 35 habitantes, exponente de lo que llamamos nosotros la España vacía. Empezando por ti, alcalde Ignacio, ¿qué tiene tu pueblo para que solo tenga 35 habitantes cuando es un pueblo tan hermoso, con una torre esbelta, importante? Bueno, buenas noches. Villalán tiene una torre preciosa, muy bonita, de las más bonitas quizá de ese estilo. Hay algunas por la zona, pero esta se lleva la palma porque está muy bien terminada y tal. La cuestión, yo me hago esa pregunta muchas veces, ¿por qué esa torre en Villalán? Porque Villalán es un pueblo que pertenece a la España vacía, pero siempre ha sido un pueblo muy pequeño. O sea, me refiero cuando más vecinos hemos sido o fueron, hubo 200 personas más o menos. Digo 200, podían ser 240 o 190. Pero sí que es cierto que esa torre parece que estaba pensada para un pueblo que iba a ser más grande. Lo cierto es que Villalán, igual que todos los pueblos de la Tierra de Campos, parece que hay una teoría que dice que si los pueblos nacían o se construían para que los agricultores, los labradores de entonces no tuvieran que hacer grandes distancias para labrar las tierras. Pero Villalán tiene esa torre, no tiene río, con lo cual parece que había aquí un afloramiento de agua y la gente, los que aquí se pusieron a vivir cuando llegó ese día, utilizaban ese recurso, ese pozo que era, luego se convirtió en una fuente y parece que ahí arrancó todo. Pero lo cierto que la torre vale la pena venir a verla porque ya no forma parte de la iglesia. Se hizo una iglesia más moderna en el año 86 o 85 y la torre quedó solita. Tengo que añadir como datos que Villalán de Campos está a 754 metros sobre el nivel del mar, tiene una superficie de 18 kilómetros y medio aproximadamente, 35 habitantes, como he dicho. Actualmente hay 6 grados de temperatura, es de la provincia de Valladolid. Cándido, contigo, uno de los problemas que, como digo, aquejan a la España vacía es la falta de instituciones, de institutos, de escuelas, bueno, de universidades, obviamente, y de escuelas, tristemente, porque a veces tienen que cerrar en pequeños municipios porque los niños, no hay niños, la escuela se queda sin niños y una escuela sin niños pues tiene que cerrar. Tú eres el director de la Universidad Popular de Palencia. ¿Quieres explicarnos un poco cuán importante es esta institución y cuán importante es la formación a todos los niveles? Sí, bueno, brevemente es una institución que por sus nombres podemos encontrar una razón de ser: universidad, estudio, conocimiento, preparación, popular porque se acerca a la ciudadanía, porque en concreto trabajamos para la educación, que se llamaba antes, que conoce todo el mundo, la educación de adultos, la educación de personas adultas, la educación ahora a lo largo de la vida, como afortunadamente no podía ser de otra manera, ¿no? En ello estamos en una ciudad que reproduce los mismos problemas que existen en la comunidad, clarísimamente. Germán, tus preguntas, ahí los tienes preparados y dispuestos a contestarte.
por mi parte sería si realmente esta definición tan de moda ahora, España vacía y todo lo demás, si realmente es esa la discusión. Aquí en Tierra de Campos es cierto que con la mecanización del campo sobraban muchas personas. A la pregunta de Germán habría que responder que quizá mis hijos, pues, la hija de Cándido y tantos hijos que se han formado, quizá no sean candidatos a volver a la agricultura. Yo creo que no nos podemos engañar, porque Ahí está. tenemos una reunión. Podríamos estar Exacto. hablando con una persona que vive en Nueva York, en la Sexta Avenida, en este momento, y yo hablo de lo que yo sé, y de lo que yo sé y de las pegas o de las trabas que ponen las instituciones que están por encima de nosotros. Concretamente la Diputación de Valladolid es un dechado de virtudes. No digo nada, digo que la suerte que hemos tenido, que además se juntaron con bastante dinero, lo han repartido muy bien. Nosotros, que siendo un pueblo tan pequeño, el hecho de ser tan pequeño, recibimos lo mismo el de 35 que el de 100, pues al final nosotros con eso, que es la misma cantidad, hacemos muchas más cosas. Pero también es cierto que las vías de comunicación, las que tienen que ver con la carretera, pues no podemos quejarnos. Ahora mismo, la semana pasada, vinieron unos señores que nos quieren poner la fibra, no es que la quieran poner, sino que ya han presentado en el ayuntamiento el permiso para empezar las obras. Todo eso lo tenemos, me refiero que el pueblo tiene esos medios que necesita para que cualquier persona que venga aquí pueda desarrollar su trabajo si lo que quiere es trabajar. No, hay alguna que me parece muy bien, sobre todo esto último que ha dicho, ¿no? Yo creo que los políticos están para representar, escuchar, apoyar, conocer, etcétera, impulsar lo que pasa en los pueblos. No suele pasar eso en general, como línea. Cuando hablo de esto, tan siquiera entro a pensar desde Villalán. Como digo, comparto mi vida, Villalán, Palencia o el resto del mundo. Pero en concreto aquí, pues como decía antes, yo creo que lo que tienen que dar es, si pensamos como decíamos antes, de atender a las personas, en eso es en lo que tienen que pensar. Entonces, para que la gente pueda venir a un pueblo, lo fundamental es la comunicación, la llegada y la salida de ese pueblo, que es en dos líneas. Las ha mencionado antes Ignacio, independientemente que la carretera que me une a mí con Valladolid, pero también el pueblo de al lado, el otro. Comunicación diaria, aceptable, que uno pueda venir fácilmente. Sí, vamos a ver. Una cosa, cuando yo hablé con vosotros, Ignacio y Cándido, hice mucho hincapié en que lo que pretendía este programa era potenciar vuestro pueblo. Buscar la forma de que este pueblo se conozca. Alberto os decía al principio de su intervención que este programa se va a ver en toda España y se va a poder ver en el mundo entero. Y esto es así. Entonces, pregunta que yo te hago, Ignacio, ¿qué le ofreces a la gente para que venga a conocer Villalán de Campos? Hombre, pues mira, de momento Villalán no tiene nada que no tenga Aguilar ni que tenga cualquier pueblo de la Tierra de Campos. La Tierra de Campos es la comarca natural más grande de Europa. Con eso, si hablamos de las abutardas, que quizá no tengamos que hablar de ellas, pero hay mucha gente que llega aquí a Tierra de Campos y le sorprenden los paisajes. Yo mismo estoy harto de verlos, pero al final hay muchas personas que valoran cosas que nosotros, por verlas todos los días tan a menudo, no les damos importancia, pero tenemos esas extensiones que, eso que decía Machado, que cuando vino de Sevilla, pues supongo que se impresionaría al pasar en el tren camino de Soria. Eso es lo que tenemos básicamente, y luego como pueblo, un pueblo tan pequeñito, tiene cosas. Tenemos una cosa muy importante. Estaba leyendo por casualidad antes de que llegara Candy, que estamos en mi casa, una información que un pueblo de Cuenca, no me acuerdo cuál pueblo, uno de la zona del Marquesado, ofrece, se han quedado sin gente en el bar y ofrecen una casa y no sé qué para que vaya alguien a explotarlo, una familia, y le ofrecen la vivienda y tal. Nosotros todo eso lo tenemos, por suerte, porque tenemos unos chavales que están aquí y vale la pena venirse a tomar un vino y a ver el ambiente que tenemos en el pueblo, porque el pueblo, siendo tan pequeño, estamos obligados a llevarnos bien. Quiere decir que le vamos a hacer
la vida fácil al que venga y quiera integrarse o que quiera estar con nosotros algún tiempo. Nosotros tenemos las lagunas de Villafáfila, por ejemplo, que vienen naves desde Nigeria y no sé si alguna vendrá también de Rusia, camino de África, es decir, que están ahí mismo y hay una variedad tremenda. Está Villalpando con su historia, está Medina de Río Seco, la ciudad de los almirantes. Estamos en un sitio. Luego tiene otra cosa muy buena para contestar a Lino. Villalán tiene una cosa que es que estamos a 70 kilómetros básicamente de las 4 capitales, de León, Valladolid, Zamora y Palencia. Estamos en un punto equidistante. También en medio de esta zona que menciona Ignacio de Tierra de Campos, entre todos tenemos que hacer valer nuestra tierra, porque un pueblo por sí mismo no se salva. Se salva una identidad zonal, regional, etcétera, etcétera, yo entiendo, y nosotros hemos estado luchando toda la vida por eso. La verdad es que no sufrimos demasiado el trauma de ser pequeños, porque lo hemos sido siempre, ¿no? Eso es una ventaja que tenemos. Lino, otra pregunta antes de pasar a Germán. Sí, conozco la afición y cómo lo vive y cómo lo sientes, Cándido, el tema del campo. Ese tema de la cooperativa, sácame de una duda. Cuando yo viajo y voy a León o voy a Galicia y paso por esas carreteras, me encuentro un paisaje en el que no hay ni un árbol y de vez en cuando aparecen una especie de islitas de árboles. Alguien me dijo que a los agricultores les obligan a plantar un determinado número de árboles dependiendo de las hectáreas que cultivan. ¿Es cierto eso? Es cierto, fue cierto. Lo que pasa es que esas, depende de donde veas tú esos árboles, si son choperas, si te refieres a las choperas... Choperas o pinos, incluso he llegado a ver matojos de pinos. Vale, si te refieres a las choperas, es un cultivo como otro cualquiera, como el que siembra cebada. Lo que pasa es que para que la chopera prospere necesita agua y siempre son árboles de ribera. Quiere decir que en la zona de Benavente, porque has mencionado Galicia, verás muchos. Aquí tuvimos una plantación también de chopos, un convenio que se hizo con la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo que pasa es que el chopo aquí tardó 20 años en desarrollarse y no se desarrolló todo lo que hubiera hecho falta, con lo cual tuvimos que talarlos, en fin, no era un buen negocio. Para contestar al otro, sí, hubo una obligación y cada labrador o cada agricultor, la cuestión, por cada hectárea tenía que plantar un árbol. Quiere decir que uno que tuviera 100 hectáreas tenía que plantar 100 árboles. Curioso. Algunos los agrupaban en una era antigua o los ponían en un perdido de una tierra, pero yo creo que eso ha dejado de existir porque yo tierras no tengo. Ya. Germán. Bueno, a ver, yo os haría 2 preguntas. Una creo que es bastante simple, pero quiero que la respondáis vosotros, si es por los motivos que fueran. Es decir, ¿estáis tan a disgusto en el pueblo que os iríais si realmente os pudierais ganar la vida en estos momentos, en una ciudad? ¿Os iríais, abandonaríais el pueblo? Nosotros sí que estamos ya en una fase de edad distinta y casi prueba lo contrario. Es decir, que estamos cada vez más en el pueblo, compartiendo, yo he hecho cuentas así, como mínimo una tercera parte, más de una tercera parte del año estoy aquí. Ignacio ha estado menos, pero ahora está bastante más. Y quizás sí que sería muy bueno facilitar el aterrizaje de esas personas. El aterrizaje porque estamos en tierra de campos. Pero bueno, a veces los buenos deseos se quedan en buenos deseos, porque luego somos como somos y cuando tenemos que dar algo de lo nuestro nos cuesta mucho trabajo. Me refiero que una cosa es lo que uno quiere y a veces cuando hay que mojarse de verdad, pues se queda en eso, en palabras. Sería muy interesante, por ejemplo, Villalán adolece de falta de casas. No hay casas, o sea, me refiero a alguien que quiere venir a vivir a Villalán, pues tendría que construir alguna casa. Terrenos hay muchos porque al final hay casas que se han ido cayendo y el terreno está ahí, pero sí que es verdad que tiene un dueño, tiene un propietario, habría que ponerse de acuerdo con él. Cándido, cuando antes hablabas de esas cifras decrecientes de la masa de población que ha perdido Palencia, yo tengo aquí una chuleta que dice que en Castilla y León cada hora se pierden 5 habitantes en Castilla y León. Eso es
es muy serio. Y teniendo en cuenta que el tema está motivado por el saldo vegetativo negativo, o sea, más muertes que nacimientos, pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no nace un bebé en Villalán de Campos? Poco. Ujú. Mira, nosotros... Es anecdótico, pero bueno, te lo dice Ignacio. Nosotros vimos... El año pasado nació un niño en Villalán. El año pasado. Y hacía ya, eso ya 20 que no. España, después de la Guerra Civil, básicamente, y antes incluso, ha sido un país emigrante. Se ha ido a Sudamérica, muchos se han ido a Argentina. Buenos Aires tiene más gallegos que La Coruña, por ejemplo. Después de la guerra, turnó la emigración, se fue a centro de Europa, Alemania, Francia. La pregunta concreta es, si nosotros exportamos población española a otros países, decía Cándido que su hija había ido a México, me parece, ¿qué estáis haciendo vosotros, tú como político en concreto, para que otras personas de otros países que no lo están pasando bien, que no tienen seguridad, que tienen peor sanidad, puedan venir a España? No, en general, eso no son competencias municipales, pero yo creo que los gobiernos, da igual del color que sean, si son inteligentes, tendrán que facilitar la llegada de extranjeros por ese crecimiento vegetativo negativo. Creo que lo estamos haciendo muy mal, porque fijaos, o sea, todas las cantidades de trabajo que hay, o sea, ¿cómo entendemos como sociedad? Es que hay mucho paro y tal, y ya las quejas que se están dando ahora mismo es que no hay trabajadores en muchos sectores y campos de trabajo. Por ejemplo, la construcción. Claro. En el campo, en la ganadería, en la agricultura, etcétera, etcétera. Los más jóvenes, hablando de los pueblos que estamos aquí ahora, en cada pueblo, son los extranjeros y son los únicos que tienen hijos. Y esas escuelas de las que hablamos, que se están reabriendo, se reabren porque viene un matrimonio marroquí o sudamericano con 3 hijos. Búlgaros y rumanos. Y sin embargo, ¿cómo lo incluimos en nuestro modelo social? Pues no lo estamos haciendo, por culpa de ellos, nuestra y de ellos. No se está vertebrando eso. Fijaos, ¿quién atiende a nuestros mayores en España? ¿Quién los atiende? ¿Los españoles? Ya no. Yo voy a dar un giro, y es volver otra vez a Villalán. A mí me sigue interesando promocionar Villalán. En las 2 o 3 ocasiones que yo he visitado vuestro pueblo, he podido comprobar el pozo cultural que hay en ese pueblo. Antes hacíais alusión al gran número de universitarios y yo he podido ver unos murales pintados y he podido conocer una especie de certámenes literarios que se celebran en julio o agosto que son dignos de mencionar. Hoy comentaba Ignacio la noticia de que sale en un periódico de tirada nacional que alguien deja una casa para llevar el bar. Nosotros hace ya 15 años, 20 años, que dejamos el bar gratis para que lo desarrolle alguien que lo necesita del pueblo. Y hoy, ahora mismo, en media hora, si os recorréis muchos pueblos de aquí, ya no hay ni uno. Y aquí podéis venir a cenar en un grupo, a pasar el rato y a estar en un bar de este que han cogido las personas que vienen de Bilbao, etc. Lino, tus últimas consideraciones en un minuto, por favor. No, vamos, las consideraciones son las que vengo manteniendo durante toda la entrevista. O sea, mi interés es potenciar los pueblos y hoy nos ha tocado hablar de Villalán de Campos y yo lo que quiero es potenciar este pueblo, porque he descubierto además el caudal humano que hay ahí. O sea, yo lo he podido disfrutar con mis 6 sentidos, vamos. Abundando un poco en lo que hemos estado hablando, yo soy, ya sabes muy bien, de la opinión de que cada uno está o debe estar donde él quiera y punto y final. Yo a estos señores con los que hemos estado, Ignacio y Cándido, me parece que están muy satisfechos de hacer lo que hacen. Bueno, yo no tengo nada de que quejarme, ni la gente que anda a mi alrededor, que también procede de pueblos. Bueno, hemos caído aquí por circunstancias de la vida. Nosotros estamos hablando de España vacía,
como un fenómeno que existe, porque nadie puede dudar. Tenemos el ejemplo de Villalán, un pueblo hermosísimo, pero que tiene 35 habitantes. 35 habitantes es lo que hay en Madrid en un piso de 3 alturas. La España vaciada, para mí, yo no la encuentro tampoco, se habla mucho ahora de ella, pero ya llevamos estando vaciados muchos años. La cuestión, creo que hay que darle una oportunidad a la España vaciada para que esos que tenemos las raíces en otros sitios también seamos capaces de disfrutarla. Porque yo, igual que tú, salvo que haya un cataclismo, que puede que lo haya, porque ahora cuando el señor Putin o quien sea tire el primer torpedo o el primer misil, lo mismo se nos llenan los pueblos de gente. Yo vivo aquí por esa circunstancia, quizá yo viajo muchísimo, lo que pasa es que ahora, como las reuniones presenciales son difíciles de organizarse porque todo el mundo tiene muchas cautelas, pues con este ordenador que estamos trabajando, pues me paso aquí muchos días y casi no voy a ningún sitio, no voy a ver a mis clientes y puedo vivir en Villalán como lo podría hacer en Valladolid o en cualquier lugar. En Castilla y León, cualquier pueblo, Villalán puede ser un exponente, va a tener banda ancha. O sea, cuando tengamos banda ancha, esos que ahora decían, no, yo no voy al pueblo porque estoy un poco aislado, no van a tener nada que decir. Lino, para acabar. Y una puntualización al comentario de Germán. Germán, yo represento el ejemplo del tío que se ha tirado 50 años en Madrid y se ha venido a un pueblo a 10 kilómetros de Palencia que tiene 273 habitantes. 300. Bueno, 300. Y lo que he conseguido es calidad de vida, Germán. Sí. España, visto desde Europa, es un poco la residencia de ancianos de Europa. Muchos europeos, cuando se jubilan, vienen a jubilarse a España, compran aquí. Sí, bueno, el Mediterráneo, todo, pero esos son alemanes, pero los ingleses también van a los pueblos, les gustan mucho los pueblos. Hay de todo, pero claro, Andalucía, tienen buen clima, etcétera. Yo creo que nosotros, y estoy seguro, que iremos Germán y yo a visitaros. Esperamos que seáis nuestros anfitriones, que nos demostréis en la práctica las bondades de vuestro pueblo, porque siempre conviene hablar de lo que uno conoce, ¿no? Próximamente, allá por la primavera, tendremos la oportunidad de acercarnos o bien en tren de alta velocidad más o menos a Palencia, 1 hora, 250 kilómetros, 1 hora, que es lo que tarda la gente que vive en el Escorial en llegar a Madrid, en el cercanías cuando va bien. Y no te digo nada en coche porque suele tardar más de 1 hora si hay algo de atasco en la A6, que lo suele haber muchas veces. Así que hemos llegado al final. A todos nuestros oyentes y videntes de este canal de Radio Internacional.tv, como siempre decimos y siempre acabamos el programa diciendo que seguimos estando en pandemia, hay que ser muy prudentes. Este virus chino originado en Wuhan, provincia de Hubei, sigue estando por ahí, no discrimina entre ricos, pobres, entre blancos y de color, no discrimina. Germán y yo hace como 3 años entrevistamos, hablando de la exportación de vinos de una bodega de Rioja, cuyo consejero era el marqués de Cubas, hermano del marqués de Griñón. Lo entrevistamos, salió muy contento, nosotros quedamos también, era un señor de una gran categoría, pero desafortunadamente ambos hermanos muertos por el COVID. Así que procuren cuidarse, procuren ser felices, porque merece la pena conocer provincias como Palencia, como Valladolid y pueblos pequeños como Villalán de Campos. Les habló Alberto Tanes. Muy buenas noches.